Saucedo Ibarrola, con promedio de 4 enteros 88 centésimos, mejor graduado de la facultad. Hace entrega la señora rectora. Medalla de honor otorgada por la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. Impone el señor decano. En representación de sus compañeros, las palabras del licenciado en Matemática Pura Cristóbal Saucedo Ibarrola, mejor graduado de la facultad. Distinguidos presentes, muchas gracias por su acompañamiento. El primer deber de un hombre es ser un hombre de su tiempo, decía José Martí. Los primeros pasos en la facultad no fueron fáciles. No era solo cuestión de vencer cursillos y exámenes más exigentes que en la secundaria, sino también de toma de decisiones difíciles, correr riesgos y sacrificar todo por un porvenir mejor. Una vez en la facultad, el estudiante medio siente por primera vez que se avecinan problemas, que aprobar materias ya no será como antes. Reponernos de una formación preuniversitaria críticamente deficiente solo es posible con dedicación, constancia y determinación abnegadas. Compañeros que caen ante alguna dificultad se levantan fortalecidos y más decididos a seguir en la lucha. Surgen nuevas materias, nuevos conceptos e ideas, y a la vez un interés y una voluntad crecientes por aprender. Construcciones axiomáticas, demostraciones de teoremas, actividades de laboratorio y múltiples aplicaciones del conocimiento científico se vuelven habituales, y solo son algunas de nuestras tareas más importantes. Pero ni el compañerismo, ni el aprendizaje, ni la lucha justa deben terminar y ser solo cosas del pasado. Reconocemos plenamente que hoy llegamos a nuestra meta más anhelada porque nuestros infatigables familiares y maestros están siempre presentes. A ellos, nuestra eterna y sin fin gratitud. Sin embargo, no hicimos mucho más que cumplir con nuestro deber como ciudadanos, y sabemos que la realidad de nuestro país nos exige mucho más. Vivimos tiempos difíciles. Estamos cada vez más lejos de conseguir que la ciencia y la tecnología beneficien a toda la humanidad sin perjuicio a la naturaleza. La mentira, la traición y el egoísmo siguen jugándonos su propio ajedrez bajo sus propias reglas. Prometemos construir una gran nación, pero los más capaces no han tomado el mando para dirigirnos por el camino correcto. No hay dinero para revolucionar la educación, es respuesta muy incompleta, y recaudar más no será solución segura. Los recursos siempre serán limitados y con razón los problemas deben ser resueltos según orden de prioridad. Es exactamente lo que la gran mayoría de nosotros hizo para acceder a la universidad: priorizar la educación y decir no hay dinero ante muchas otras necesidades.
El número de graduados en nuestras universidades, salvando solo algunas carreras, es gravemente insuficiente. No responde a nuestras necesidades más urgentes. Ni siquiera formamos la cantidad y calidad necesarias de profesores de varias de las materias básicas. Pero este problema es apenas un eslabón de un círculo vicioso del que todos somos responsables en distintos grados y del que nunca hemos podido salir. Esas escuelitas y colegios pobres que tenemos en todos lados, sin esperanzas de contar con laboratorios, polideportivos, canales de televisión educativos y muchos otros recursos elementales, ya no están a la altura de estos tiempos. Y ya nadie cree en ellos. No pueden formar los jóvenes más aptos física, intelectual y socialmente necesarios. Mientras seguimos dudando de la necesidad de implementar el estudio del ajedrez y la práctica deportiva competitiva en general en las escuelas, el sedentarismo, el síndrome metabólico y las enfermedades degenerativas avanzan cada vez más amenazantes. Ni la mejor educación primaria y secundaria es suficiente para la formación de una persona. La clase humilde debe acceder a la universidad libre y gratuita. Las universidades privadas y las nacionales caras y lejanas no resuelven este problema. Días atrás estuve recorriendo por nuestras facultades con unos compatriotas del interior y ellos no se sintieron muy realizados porque solo como invitados para algún evento puedan venir. La venta de las carreras de posgrado hasta por el propio Estado no tiene sentido, pues los recursos humanos deben ser considerados la mayor riqueza de toda nación seria. El subdesarrollo es como una muerte larga y vergonzosa por una enfermedad curable, pero ha evolucionado tanto que peligra nuestra existencia como país soberano. Y para combatirlo debemos tomar medidas colosales. Otros pueblos lo han hecho. Será necesario no solo cortar la corrupción y adoptar una justicia innegociable, sino además rescatar nuestros mejores cerebros, desarrollar ciudadanos de élite y verdaderos científicos, investigar y crear tecnología propia. Nadie vendrá por nuestra salvación y esperar es pérdida de tiempo. Ya le llegó la hora al pueblo unido de ponerse de pie con la esperanza de que el alzamiento de su voz sea suficiente para iniciar el cambio. Amos añane mando ajaro ñande tekobe ñemoambuererare y ponite ñemia bañeme. Koa ni ko were kopa mi ñe ñaikotevea y aiete ha natekotevei jaiporu jehe akarai ñe'ẽ ndive jaiporu minteva'erã ñe'ẽryru ha ambue arandukakuéra ate'ỹgui anive ñambyai ñane Guarani ñe'ẽ cheinguére. Ñahendumi pahápe ñanembo'ehára David Galeano Olivera peteĩ Guarani ñe'ẽ rayhuha ñetéva he'iva'ekue ñandéve he'ikóicha kuñakarai ha karaikuéra ñande niko jaguereko ñane retãme peteĩ mba'e neporãmbajepéva ha ndaijojaháiva ha'éva ñane ñe'ẽ Guarani. Ajerure peẽme ani hag̃ua araka'eve ñambokese térã jahejase tapykuépe ñane avañe'ẽ. Ñañeha'ãke ára ha ára jahupi Guarani ñe'ẽ yvate, ha akóinte tomimbi, tovera ha tojajái ko ñane retãme. Tajeikove py'aguapýpe maitei ha aguje opavavépe.
Fueron las palabras del licenciado en matemática pura Cristóbal